Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que ha estado en boca de todos, o mejor dicho, en todos los titulares y portadas de revistas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que a muchos de ustedes les ha generado muchísima intriga, y es la supuesta reconciliación entre dos de las estrellas más queridas y seguidas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Y lo mejor de todo es que vamos a descubrir por fin cómo ha sucedido todo esto, si es que ha sucedido, directamente de la fuente o bueno, casi. Prepárense porque la historia está que arde y ustedes son los primeros en enterarse de todos los detalles jugosos. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan candente, si aún no lo han hecho, les hago una invitación especial a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de interesante, y así no se pierden ni una sola de nuestras actualizaciones. Un clic y listo. Bueno, vayamos al grano. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, durante un tiempo, el centro de atención mediática. Sus papeles protagónicos en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, no solo conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo, sino que también encendieron la chispa de un romance que para muchos parecía sacado de un cuento de hadas. La química entre ellos en pantalla era palpable, y esa misma energía se trasladó, o eso creímos, a su vida privada. Publicaciones, rumores, avistamientos juntos, todo alimentaba la fantasía de una pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas. El tiempo pasó y los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Y ahí es donde entra la intriga, la duda, y la pregunta que muchos se hacen, ¿qué pasó realmente? Durante meses ambos actores se mantuvieron discretos, o al menos intentaron hacerlo, pero el vacío de información es lo que más alimenta la especulación. Se hablaba de distanciamiento, de agendas incompatibles, de presiones de la industria. Cada aparición por separado, cada comentario vago, era analizado al milímetro. Y aunque ninguno de los dos en su momento confirmó o desmintió de forma categórica una ruptura, el silencio a menudo habla más que 1000 palabras. Fue un periodo de mucha incertidumbre para los fans, quienes esperaban ansiosamente una señal, una explicación, algo que les permitiera entender qué había sucedido con esa pareja que tanto habían llegado a querer. Y aquí es donde entra la noticia que nos trae hoy aquí. Demet Özdemir ha hablado. Y no solo eso, sino que ha revelado detalles que muchos no esperábamos. Recientemente en una de sus apariciones públicas, un poco más relajada y ante la insistencia de la prensa, Demet ha dejado caer unas pistas, unas palabras, que parecen confirmar lo que muchos deseaban escuchar. Hay una reconciliación en camino, o quizás, ya está en marcha. Pero, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué llevó a que dos personas que aparentemente tomaron caminos separados volvieran a encontrarse? Según lo que Demet ha compartido, de manera muy sutil pero a la vez significativa, la clave parece haber estado en el tiempo y el espacio. A veces, cuando dos personas están en el ojo del huracán, con agendas apretadas, proyectos constantes y la presión mediática encima, es fácil que la comunicación se pierda o que surjan malentendidos. Parece que después de un periodo de reflexión, de enfocarse en sus carreras individuales y de reencontrarse consigo mismos, ambos se dieron cuenta de que lo que habían tenido era algo especial y valioso. Y es aquí donde empieza la magia de la reconciliación. Demet ha dado a entender que no fue una decisión precipitada, sino un proceso gradual. Comentó que tras un tiempo de no verse, de no hablarse de manera constante, comenzaron a notar la ausencia del otro. Esa conexión que habían forjado durante Erkenci y su posterior relación, era algo que ambos echaban de menos. Y lo más importante, según sus palabras, es que se dieron cuenta de que las razones por las que se habían distanciado no eran insuperables. Se trataba más de circunstancias externas y de la intensidad de sus vidas profesionales, que de un problema fundamental entre ellos. Ella misma ha mencionado que en un momento dado, ambos tuvieron la madurez y la valentía de dar el primer paso para volver a hablar. Y ese primer contacto, ese primer mensaje o llamada, debió ser un momento cargado de emoción y seguramente un poco de nerviosismo. Imaginen la escena, después de un tiempo de silencio, tener que retomar una conversación que se había quedado en pausa. Demet ha sonreído al recordar esos primeros instantes, insinuando que fue un encuentro muy sincero y lleno de honestidad. Se trata de reconocer los errores, de entender las perspectivas del otro, y de estar dispuestos a darle una nueva oportunidad a la relación.
Lo interesante es cómo Demet lo ha relatado. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha revelado secretos profundos, lo cual, para mí, le da aún más credibilidad. Ha sido más bien una descripción poética de cómo se reencontraron. Habla de cómo, con el paso del tiempo, las heridas se van sanando y la perspectiva cambia. Lo que antes parecía un problema insalvable, ahora se ve desde otra óptica, con más calma y sabiduría. Y es en ese estado de apertura y comprensión mutua donde la reconciliación florece. Ella ha sugerido que ambos han crecido mucho individualmente en este tiempo. Can Yaman, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos importantes en Italia y otros países. Demet Özdemir igualmente ha continuado cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más talentosas y solicitadas. Este crecimiento personal, esta independencia, es fundamental. Cuando dos personas están en una relación, es vital que cada uno tenga su propio espacio para desarrollarse. Y parece que al haber pasado por ese proceso individual, han vuelto a encontrarse en un lugar más fuerte y preparado para una relación más sólida. Además, Demet ha hecho hincapié en la importancia de la comunicación. Ha dicho que ahora están poniendo un énfasis especial en hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Esto es algo que en muchas relaciones se descuida, especialmente cuando la vida se vuelve muy agitada. La clave, según ella, es no dar por sentado al otro y mantener siempre un canal de comunicación abierto y honesto. ¿Y cómo se han visto las señales de esta reconciliación en la vida real? Pues bien, los fans más atentos habrán notado que últimamente, las interacciones entre ellos en redes sociales han aumentado. Ya no son solo comentarios genéricos, sino respuestas más directas, likes que parecen tener un significado especial, e incluso alguna que otra aparición pública que ha desatado la euforia. Aunque siguen intentando mantener un perfil bajo, es difícil ocultar la chispa cuando ésta vuelve a encenderse. Y seamos sinceros, la química entre Demet y Can sigue estando ahí. La forma en que Demet ha elegido compartir esta noticia es, en mi opinión, muy inteligente. No ha dado un comunicado oficial y aburrido, sino que ha respondido a las preguntas de los periodistas de una manera natural, con una sonrisa en los labios y dejando que la emoción hable por sí sola. Es como si nos estuviera guiñando un ojo diciéndonos, sí, lo que ustedes esperaban, está pasando, pero háganlo con calma, que aún es algo muy personal. Y eso, queridos amigos, es lo que hace este tema tan cautivador. Para quienes seguimos de cerca sus carreras, verlos juntos de nuevo, o al menos, en sintonía, es una noticia que alegra. Demet y Can representan para muchos la pareja turca por excelencia, y la idea de que hayan superado los obstáculos para reencontrarse es una historia que inspira. Nos recuerda que el amor, aunque a veces se tropiece, tiene la capacidad de resurgir con más fuerza si hay voluntad y comprensión mutua. Demet Özdemir no ha revelado si están retomando su relación en los términos que la tenían antes, o si están construyendo algo nuevo, algo diferente. Y eso está bien. Lo importante es que parece haber un puente tendido entre ellos, una puerta que se ha vuelto a abrir. Y la forma en que ella lo ha descrito con esa mezcla de humildad, honestidad y un toque de misterio, es lo que realmente nos engancha. Nos deja con la intriga, pero también con la esperanza de verlos juntos nuevamente compartiendo proyectos y, quién sabe, quizás hasta en su vida personal. En resumen, la gran revelación de Demet Özdemir es que, después de un tiempo de separación y reflexión, ella y Can Yaman han encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Ha sido un proceso gradual, basado en la comunicación, el crecimiento personal y el reconocimiento de que lo que tuvieron fue valioso. Aunque mantienen los detalles en privado, las señales son claras, la puerta entre ellos se ha vuelto a abrir, y hay una renovada conexión. Es una historia que demuestra que el tiempo, el espacio y la madurez pueden curar muchas cosas y permitir que el amor, o al menos una amistad muy profunda, resurja. Y ahí lo tienen, amigos. La noticia que todos estábamos esperando, contada con ese toque íntimo y cercano que nos caracteriza. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis de la supuesta reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta reconciliación durará? ¿Son fans de esta pareja? Déjenme todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que son fans de Demet y Can, o simplemente de las historias de amor que superan obstáculos. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.